Bueno, bienvenidos al espacio Talento a Bordo de Iberia. Nuestro pasajero de hoy en la cabina del libro es el escritor mexicano y actual director del Centro de Estudios Mexicanos en España de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Daniela. Encantado de estar aquí. Jorge, bueno, te voy a empezar preguntando sobre tu trayectoria literaria. Tú has publicado novelas, ensayos, cuentos, pero tu último libro, Partes de Guerra, ofrece una lectura sobre la violencia de tu país. Cuéntanos un poco sobre este libro. Bueno, después de haber escrito una serie de libros que pasaban en otras partes del mundo, volví a vivir a México. Es un México azotado por una violencia enorme. Y los tres últimos libros, novelas que he publicado, tienen que ver precisamente con esa violencia. Empezando con Las Elegidas, una novela sobre el tráfico de mujeres en México y de México hacia Estados Unidos. Luego una novela criminal, la novela que ganó el premio Alfaguara sobre el caso de secuestro de Florence Cassé e Israel Vallarta, un caso muy relevante en México. Y luego quise explorar a través de una novela las razones de esta violencia, y eso es Partes de Guerra, el último libro que he publicado en Alfaguara. Jorge, ¿cómo empieza tu carrera literaria? Bueno, empieza cuando estaba yo todavía en la escuela preparatoria y a instancias de un amigo, Eloy Urroz, también escritor. Participamos en un concurso de cuento que era famoso porque lo había ganado Carlos Fuentes. Y a partir de esa experiencia en la que yo quedé en tercer lugar, decidí que quería dedicarme a la literatura y desde entonces nunca he dejado de hacerlo. Mi primera novela la publiqué siendo muy joven, a los 23 años, una novela sobre el poeta mexicano Jorge Cuesta, y desde entonces pues nunca he dejado de escribir. Como ya llevas tiempo escribiendo, ¿has desarrollado algún ritual o alguna manía a la hora de escribir? Bueno, sí, sobre todo escribo con música siempre. Eso no quiere decir que pueda hacer las dos cosas, escribir y oír música. Más bien es como que se provoca una suerte de tránsito. Estoy muy concentrado escribiendo y normalmente en ese momento la música casi no la escucho, termina siendo una especie solo de acompañamiento, pero cuando la música termina siendo lo suficientemente poderosa, termino saliéndome de la escritura y escuchando entonces un poco de música. Y en ese tránsito escribo siempre así. Bueno, una dimensión crucial de la literatura es el tiempo, tanto el tiempo narrativo como el tiempo en el que transcurre una historia, pero también el tiempo externo desde que una obra se publica y circula. ¿Cómo es tu relación con cuando tienes tu obra publicada, empieza a circular, incluso tus libros que ya llevan tiempo? ¿Cómo es tu relación? Bueno, yo creo que yo era naturalmente muy desesperado, pero uno lo que aprende precisamente, yo creo que con los años, es el arte de la paciencia. La paciencia que significa escribir un libro pausadamente, la paciencia para que luego ese libro encuentre un editor, la paciencia luego de todo el proceso editorial y luego la paciencia para que ese libro llegue a las manos de los lectores. Eh, Así que poco a poco pues, se va aprendiendo a sobrellevar el tiempo. Bueno, como estamos en el espacio Talento a Bordo, inmediatamente pensamos en la relación de la literatura, el viaje, el acto de volar, que hace volar tu imaginación. Sí, bueno, para mí viajar es una parte central de mi vida desde hace muchos años. Viajé muy poco cuando era niño, mi padre odiaba viajar. Hicimos realmente muy poquitos viajes cuando yo fui niño y adolescente con él. Fuimos un par de veces a Acapulco y 2 veces a Estados Unidos. Esos son todos los viajes que hice antes de los 18 años. Y desde los 18 me di a la tarea de empezar a viajar. Lo he hecho muchísimo, continúo haciéndolo, lo disfruto mucho. Disfruto mucho en general volar, siempre y cuando sea de día. Lo que no me gusta es volar de noche porque duermo fatal. Pero me sigue pareciendo asombroso y cada vez que puedo lo sigo haciendo. Otra cosa es que si los vuelos son largos, son buenísimos justamente para escribir. Bueno, ya que mencionas los vuelos largos, tú te mueves entre España y México constantemente. Cuéntanos, recomiéndanos un libro para un vuelo de 12 horas. Bueno, pues justo estaba pensando en el Doctor Faustus de Thomas Mann, una novela muy larga, mucho más larga que lo que lleva un viaje de México a España, que son entre 10 y 11 horas. Seguramente tardará más la lectura, habría que hacer varios de esos viajes, pero creo que valdría mucho la pena. Hay que pensar que lo que se suele llamar literatura de aeropuerto,
esa que se encuentra a veces en las tiendas del aeropuerto, no siempre es lo más recomendable. Creo que habría muchas otras opciones clásicas, por ejemplo, para aprovechar un momento en el que uno puede estar absolutamente desconectado de redes sociales y del mundo real. Un libro para caídas. Yo creo que siempre se puede regresar, en el caso de los mexicanos, a Pedro Páramo. Cuando siempre uno intenta aterrizar, tal vez la mejor manera de hacerlo es volviendo a la sucinta perfección de Pedro Páramo. Un libro que empacarías siempre. Si pudiera, empacaría una enciclopedia. Eso es lo que a mí en realidad más me gustaría. Pero bueno, como ahora tenemos la Wikipedia, podemos más que empacarla, llevarla en nuestro teléfono. Bueno, muy bien. Una ciudad literaria que te gustaría visitar. Que me gustaría visitar. Que no conozca, déjame pensar. Bueno, Estocolmo es una ciudad que no conozco, una ciudad que tiene que ver con lo literario de muchas maneras, no solamente por el premio Nobel, y que creo que visitaré en los próximos meses. Como sabes, este año la feria está dedicada al deporte. ¿En qué crees que se parece la literatura con el deporte? Bueno, yo creo que se puede considerar la literatura precisamente como una suerte de carrera. Sobre todo la escritura de la ficción es una suerte de carrera. Hay carreras que podríamos considerar maratones, que es lo que uno hace con las novelas, carreras de media distancia, que es lo que uno hace con las novelas cortas o las novelas, y luego carreras de velocidad, que es lo que uno hace con los cuentos o con los microrelatos. ¿A qué autor o autora le confiarías un penalti? Para que nunca falle, a García Márquez, supongo. Un libro que te haya dejado en jaque. Bueno, en jaque me han dejado muchos. Algo que me apasiona absolutamente es el ajedrez. Entonces, nunca mejor dicho que una novela que te deja en jaque. Pues pensemos en novela de ajedrez de Stefan Zweig. ¿A qué autor fallecido le pedirías tiempo extra? Pues a los escritores que murieron jóvenes. En este caso, si pudiera decirlo, pues sobre todo a mi amigo Ignacio Padilla, que ojalá y tuviera tiempo extra para seguir aquí con nosotros escribiendo todo lo que podría haber escrito. Ahorita mencionabas las novelas largas, los cuentos, y Cortázar decía que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo lo decía más como si fuera no tanto una sesión de boxeo, sino más bien como una suerte de carrera. Y ahí me parece que, claro, el cuento se gana en la velocidad, en que el lector no lo deja y de inmediato está esperando llegar a un final que resulte, si no sorpresivo por fuerza, por lo menos que cambie rápidamente su visión del texto. Una novela corta, en cambio, tiene la facultad de, además de eso, meterte ya en la psicología de los personajes y luego pues la resistencia física e intelectual que requiere la lectura de una novela larga o de un ciclo de novelas como En busca del tiempo perdido o Harry Potter. Para finalizar, ¿qué libro tienes en lista para comprar en esta feria? Bueno, ya he venido varias veces, entonces no tengo tantos en lista en este momento. ¿O que te has comprado ya? Pero quisiera recomendar un libro que compré en la feria y que me ha deslumbrado completamente, no se habla tanto de él. Aurora Q de Mario Cuenca Sandoval, una novela que es al mismo tiempo un thriller y un informe psicoanalítico de un psicoanalista lacaniano, escrito como tal, y es la novela breve más brillante que he leído en mucho tiempo. Jorge, muchas gracias y los esperamos en un próximo vuelo.